Seguramente que muchas veces habrás escuchado o habrás oído sobre la tokenización. Pues ahora vengo a decirte que no todo es tokenizable y esto es una guía rápida para no estrellarse. Así que si esto te interesa, quédate porque ¡vamos allá! La tokenización es el futuro, eso todos lo tenemos claro, sí, pero no todo se puede tokenizar y mucho menos sin consentimiento legal. Aquí en este vídeo lo que vamos a hacer es una guía rápida para saber dónde estás pisando firme y dónde puedes acabar con un requerimiento de la CNMV. Voy a empezar primero haciendo una pequeña distinción de lo que se puede tokenizar y de lo que no se puede tokenizar. También veremos algunas líneas amarillas que se pueden tokenizar en ciertas ocasiones y en otras ocasiones no. Lo que sí se puede tokenizar con seguridad jurídica. Si partimos en este caso de instrumentos financieros ya reconocidos como valores negociables, por ejemplo, bonos simples o ciertas acciones bajo condiciones específicas, podría representarlos en DLT, registrarlos ante una entidad ERIR como exige la LMVSI y también lanzar una emisión con precedentes reales y marco legal sólido. Algunos ejemplos podríamos tenerlos en bonos y obligaciones simples del artículo 6, 11 y 12 de la ley que ya hemos hablado, las participaciones en IIC de la Ley 35/2003 o acciones de una SEA bajo el régimen piloto de la Unión Europea, del Reglamento de la Unión Europea de 2022/858. En cuanto a la base legal dentro de los bonos y obligaciones simples, encontraríamos, como ya hemos dicho, el artículo 6, 11 y 12 de la Ley 6/2003 del mercado de valores y los servicios de inversión. ¿Y por qué son tokenizables? Os preguntaréis. Pues porque los bonos y obligaciones simples son valores negociables por definición legal. Son instrumentos de deuda que pueden representarse en registros DLT y emitirse bajo la supervisión de la CNMV y registro de entidad ERIR. Un caso práctico que os podría valer para entender un poco cómo funciona sería uno en el que una empresa emite un bono tokenizado de 100.000 euros, con un importe del 3% anual. Lo registra en una plataforma autorizada, un ERIR, y publica folleto en la CNMV. Esta práctica ya tiene precedentes en proyectos piloto como el de BME con la Sandbox financiero del 2022. Una doctrina útil que podría servirnos para ver un poco qué se ha hecho y cómo se ha hecho sería el informe de la CNMV sobre la tokenización de valores negociables del año 2002 o por otro lado el dictamen de la ESMA sobre la Sandbox europea. Participaciones en la IIC o instituciones de inversión colectiva. Sus bases legales la encontramos en la Ley 35/2003, que sería la de instituciones de inversión colectiva que ya hemos hablado, el Reglamento de la Unión Europea de 2019/1156 y la Directiva de UCITS. ¿Y esto es por qué serían variables? Pues porque si bien pueden cumplir o cumplen con los requisitos de la comercialización, folleto y control de liquidez, las participaciones son perfectamente tokenizables y se garantiza una trazabilidad, una custodia y una gobernanza conforme a los requisitos europeos. En cuanto al caso práctico, tendríamos, por ejemplo, una gestoría lanzando una institución de inversión colectiva inmobiliaria cuyas participaciones se representan mediante tokens en una blockchain privada autorizada, gestionada por una entidad ERIR, y los inversores acceden mediante onboarding con KIC. Para quien no lo sepa, el KIC es el Know Your Customer y lo que se hace es que tienes que registrarte para poder hacer transacciones. Por su parte, en las acciones SA bajo el régimen piloto nos encontraríamos ante el reglamento ya mencionado de la Unión Europea 2022/858, el DLT Pilot Regime. También nos encontraríamos con el artículo 12 y 6 de la LMVSI y el artículo 92 y siguientes de la LSC, que en este caso sería la Ley de Sociedad de Capitales. Y en este caso, ¿por qué es posible? Porque este reglamento permite que infraestructuras reguladas como los MTFs experimenten con instrumentos tokenizados como acciones dentro de un entorno controlado. Podemos tener incluso en una startup tecnológica que tokeniza acciones de clase B dentro de una prueba regulada en Luxemburgo y ofrece acceso restringido a inversores acreditados a través de un sistema DLT aprobado. Ahora vamos a hablar de la zona amarilla, de la zona en la que no está terreno de nadie, de que hay veces que sería fácil poder tokenizarlo y hay veces que sería un poco más complicado poder tokenizar lo que nosotros necesitamos. ¿Y por qué pasa esto? Porque aquí empezarían los matices legales. Puedes tokenizar pero con mucha cautela. Los ejemplos típicos suelen ser rentas futuras, obligaciones participativas, acciones ordinarias fuera del régimen piloto. El problema que nos encontramos, pues que algunos no son valores negociables en sentido estricto, otros requieren un análisis jurídico-económico riguroso y si los ofreces al público como inversión puedes activar obligación de folleto, normas de transparencia o control de supervisor. Dentro de las rentas futuras o de derechos de crédito, el problema es que no están definidos como valores negociables en sentido estricto. Su tokenización podría considerarse un instrumento financiero complejo si se ofrece como forma de inversión pública. En este caso tendríamos que la normativa que se le aplica sería el artículo 2 de la LMVSI
la directiva MiFID II y la recomendación de la CNMV sobre el crowdfunding y derechos de crédito. Aquí nos encontraríamos plataformas que quieren tokenizar derechos de cobro de facturas de hasta 60 días. Si no se estructura correctamente, lo que puede es exigirse un folleto o activar responsabilidades si se incumple la LMVSI. En cuanto a las obligaciones participativas, nos encontramos en que su base legal se articularía dentro del artículo 20 de la LME, Ley 27 de 1999 de las cooperativas, y el artículo 5 de la ya mencionada LMVSI. La complejidad que tienen estos es que no tienen cotización ni libre transmisibilidad en muchos casos, lo que hace que puedan caer en un limbo jurídico y activarse el control superior si hay marketing al público en general. Podríamos encontrarlo o verlo en una cooperativa que emite tokens representativos de obligaciones participativas sin folleto. La CNMV lo que puede hacer en este caso es intervenir si detecta oferta pública sin autorización. Y por último, dentro de estos ejemplos también tendría unas acciones ordinarias fuera del régimen piloto, ya que en este caso su mayor problema sería la representación en DLT, ya que no está prevista expresamente en la LST, salvo que esté en una vía de anotación a cuenta. Y esto lo que podría hacer es que se considerasen nulas las transmisiones si no se cumplen con requisitos formales. En este caso, la normativa aplicable sería los artículos 92 y siguientes de la LSC. También tendríamos las representaciones mediante anotaciones a cuenta en su ley RD 878/2015. En todos estos ejemplos que hemos estado hablando ahora mismo, y siempre te recomiendo que si dudas consultes antes de lanzar cualquier cosa a un experto en la materia, porque luego nos ahorramos un montón de problemas. Y por último tenemos la zona roja, la zona que no podemos tokenizar, la zona que no podemos pasar, la muralla que no debemos saltar. Así que vamos a entrar directamente y vamos a ver qué es lo que se puede tokenizar y qué es lo que no se puede tokenizar en este caso. Por ejemplo, no se podría tokenizar hasta ahora mismo las participaciones de una SL porque requieren una estructura pública y libro físico de socios. Esto lo podemos ver en los artículos 104 y 106 del LSC. Las acciones, por su parte no desembolsadas, tampoco se pueden tokenizar ya que no son válidamente transmisibles y lo encontramos en el artículo 80 de la ST. Y tokens financieros no registrados en ERIP y sin folleto, de que aquí estaríamos cometiendo una infracción directa de la LMVSI, regulado tanto en su artículo 12 como en su artículo 36. Como ya hemos visto, las participaciones de una sociedad normal, una SL, requieren estructuras públicas en una inscripción en el libro físico de socios. ¿Y por qué no se puede? ¿Por qué no hay una forma legal de sustituir el libro físico por un registro descentralizado? La DGRN ha sido tajante y no se puede sustituir por un smart contract. Tenemos algún tipo de jurisprudencia aplicable dentro de la resolución de la DGRN de 3 de octubre del año 2017, donde inadmite sistemas de transmisión automáticas a una SL por no ajustarse al rigor formal de la LST. Por su parte, las acciones no desembolsadas, que tienen su base en el artículo 80 de la LSC, el problema que lo encontraríamos es que no son transmitibles válidamente hasta su desembolso, y por tanto la tokenización de estas acciones sería nula de pleno derecho. Podríamos ver un pequeño ejemplo en una sociedad anónima que tokeniza acciones emitidas sin desembolso previo. Lo que hace es que el registro DLT no tiene efectos frente a terceros y por eso no serviría. Y por último, pero no menos importante, tendríamos de la emisión sin una entidad cedida sin folleto. ¿Qué implica esto y por qué no se podría? Porque toda emisión pública de valores lo que requiere es un registro en un ERIR, una entidad de registro de instrumentos financieros, y una publicación en un folleto, salvo que se acoja a una exención con menos de 8 millones o inversores cualificados. La sanción típica que suelen ponerse serían multas de la CNMV, clausura del proyecto o posibles responsabilidades penales si se considera captación masiva sin control. Y en este caso creo que quieren muy claro, chicos, aquí una interpretación creativa que valga. Si lo haces mal puedes estar vulnerando la ley sin darte cuenta y esto lo que va a hacer es que te van a ganar a sancionar, así que ten mucho cuidado siempre. Tokenizar por este lado no es romper las reglas, sino reformularlas en un nuevo lenguaje, y eso exige algo más que desplegar un smart contract. Lo que exige es entender el derecho como un código fuente de la confianza institucional, porque detrás de cada activo tokenizado no hay solo unos bits, lo que hay son derechos, obligaciones, garantías y límites que el derecho tradicional no va a desaparecer por arte de blockchain. El principal reto jurídico en este caso de la tokenización no es técnico, es semántico. ¿Por qué? Porque las leyes no hablan de tokens, ni de staking, ni de airdrop. Hablan de valores negociables, títulos transmisibles, obligaciones contractuales o por su parte instrumentos financieros. Y aquí está el riesgo, ya que muchos proyectos se limitan a traducir el papel a código sin pasar por el filtro legal. Pero en derecho no todo lo transmisible digitalmente es jurídicamente válido. Por este lado, los tokens están empezando a dejar de ser experimentos para convertirse en activos regulados y el legislador ya ha empezado a mover ficha. ¿Cómo lo ha movido?
Pues con el reglamento MiCA, que impone normas claras sobre cripto assets, stablecoins y emisores. El reglamento piloto de DLT, que permite tokenizar acciones y bonos en mercados experimentales. La LMVSI, de la que hemos hablado muchísimo en este vídeo, que exige que ciertos instrumentos estén registrados ante entidades como los EDIR, incluso si se emiten en DLT, y las guías de la ESMA, la CNMV o la EBA, que ya equiparan muchos tokens a valores mobiliarios tradicionales. La conclusión de esto yo creo que sería muy clara. La tokenización ya no está en terreno virgen, está entrando en derecho positivo y eso lo que hace es que trae siempre consecuencias. Y si existen todos estos problemas, ¿por qué sigue teniendo sentido tokenizar? Os preguntaréis. Porque cuando se hace bien la tokenización lo que permite es reducir fricciones en la emisión, transmisiones y liquidación de activos, democratizar muchísimo el acceso a productos antes de reservarlos a inversores institucionales, aumentar la transparencia y trazabilidad y por último innovar en modelos de financiación, propiedad fraccionada o gobernanza colectiva. Pero nada de esto es posible si se hace sin seguridad jurídica, por lo que la confianza del inversor no se gana con tecnología sino con reglas claras. Mi opinión es que tokenizar no es desafiar a derecho, sino reescribirlo desde los propios principios. Y ese trabajo no es solo para legisladores o reguladores, es para quienes crean proyectos que quieren durar más de 6 meses. Porque al final, el mejor token no es el que sube de precio, es el que no acaba siendo declarado nulo en un juzgado mercantil. Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de esta semana, espero que os haya parecido entretenido y que ahora sepáis qué es lo que se puede tokenizar y qué es lo que no se puede tokenizar. Porque yo veo muchísimos errores cada vez que viene algún cliente o alguien de fuera a preguntarme qué es lo que puedo hacer. Con esto espero que lo tengáis un poquito más claro, ya que veo que no hay prácticamente información en internet. Y nos vemos la semana que viene con más. Así que, ¡chao!